Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Durante años, la imagen que el rey Carlos y la reina Camilla proyectaron fue una de inquebrantable unidad, una fortaleza contra las tormentas del escrutinio público. En cada aparición, en cada saludo, presentaban el rostro de una asociación estable, el cuento de hadas reescrito para un final feliz. Pero bajo el brillo de las arañas de cristal, algo había cambiado. La calma era una ilusión. Según susurros que se deslizan desde Windsor hasta Westminster, esa imagen se hizo añicos por una decisión inesperada, tomada no por un enemigo externo, sino desde el corazón mismo de la línea de sucesión. El príncipe William, en lugar de buscar una conversación privada, un momento de catarsis familiar, eligió un camino diferente. Uno más frío, más permanente, pasó meses observando, no como un hijo preocupado, sino como el guardián de un legado. Notó los patrones recurrentes, las sutiles grietas en la fachada y compiló sus hallazgos en un informe confidencial, un dossier destinado a un solo par de ojos, los de su padre, el rey. El documento fue sellado y entregado en el Palacio de Buckingham en las últimas horas de la noche, mucho después de que los pasillos se hubieran vaciado y el personal se hubiera retirado. Este detalle por sí solo encendió las alarmas en los círculos internos. No era un mensaje ordinario ni una actualización rutinaria. Su presentación, envuelta en secreto, sugería que su contenido era demasiado volátil, demasiado peligroso para ser discutido casualmente. ¿Qué información podría haber sido tan monumental como para que el futuro rey tomara un paso tan inusual y formal? ¿Por qué plasmarlo todo en papel? Una evidencia indeleble en lugar de confiar en la palabra hablada. ¿Y qué contenían esas páginas que, según se afirma, fue suficiente para alterar la perspectiva del rey Carlos casi de la noche a la mañana? Estas preguntas han alimentado una intensa especulación, no solo sobre la dinámica familiar, sino sobre la estabilidad misma de la corona. El informe, sin embargo, no surgió de la nada. Fue la culminación de meses de observación silenciosa, de una documentación meticulosa y de una creciente alarma sobre los acontecimientos que se desarrollaban tras los muros del palacio. La historia real no comenzó con el sobre en sí, comenzó mucho antes, con una serie de pequeños momentos que, vistos en conjunto, pintaban un cuadro mucho más inquietante. Amenazaba la envidiable relación entre el rey Carlos y Camilla, pero ¿fue redactado emocionalmente o fue el producto de un estudio cuidadoso de los problemas dentro del palacio? ¿Y por qué eligió un enfoque formal en lugar de simplemente explicar sus preocupaciones en privado? Aquí es donde el misterio comienza a profundizarse. Las acciones del príncipe William, según las afirmaciones que rodean esta historia, no fueron impulsadas por una repentina reacción emocional o un desacuerdo personal. En cambio, sugieren que el príncipe de Gales adoptó un enfoque mucho más calculado y metódico antes de llevar sus preocupaciones al rey Carlos. En lugar de confrontar la situación de inmediato, William pasó meses prestando atención en silencio a lo que sucedía dentro de la casa real. Observó cambios, escuchó las inquietudes de miembros de confianza del personal, revisó ciertas situaciones y documentó incidentes que creía que su padre necesitaba comprender. Al principio, muchos de estos momentos parecían no tener relación. Un miembro del personal que dejaba su puesto, un asesor de confianza que se involucraba menos, un cambio en la forma en que la información se movía por el palacio. A primera vista, cada incidente parecía lo suficientemente pequeño como para ser descartado como un asunto ordinario del palacio. Pero a medida que eventos similares seguían desarrollándose, William comenzó a notar un patrón recurrente, planteando una pregunta importante. ¿Eran estas simplemente situaciones aisladas o estaban todas conectadas por algo mucho más grande? Los informes sugieren que algunos empleados del palacio con años de servicio, personas con una profunda experiencia y conocimiento de las tradiciones reales, se sintieron incómodos con ciertos desarrollos dentro de la casa. Se dice que algunos solicitaron traslados, mientras que otros sintieron que su influencia y acceso estaban cambiando gradualmente.
Estas supuestas situaciones crearon una creciente sensación de incertidumbre entre algunos conocedores del palacio. Personas que habían pasado décadas entendiendo los procedimientos reales comenzaron a preguntarse si la forma habitual de hacer las cosas estaba siendo reemplazada por un enfoque diferente. Para William, la preocupación no era sobre un solo evento. Se trataba de un patrón, una serie de momentos más pequeños que, al ser puestos juntos, parecían revelar algo mucho más grande de lo que cualquiera se había dado cuenta inicialmente. Y esta fue la razón por la que decidió que su padre necesitaba ver todo con claridad, no a través de rumores o conversaciones incompletas, sino a través de un relato detallado de lo que había estado sucediendo. Pero la parte más sorprendente de la historia no fue que William tuviera preocupaciones. Fue lo que el informe supuestamente afirmaba, que esas preocupaciones revelaban sobre el cambiante equilibrio de poder dentro del palacio. Así que William pasó meses recopilando información y documentando patrones inusuales dentro de la monarquía. Pero, ¿fue el informe que compiló realmente una advertencia necesaria destinada a hacer sonar la alarma? ¿O eran estos simplemente eventos regulares que ocurrían dentro de las operaciones del palacio? Vamos a descubrir los intrigantes detalles. Aquí es donde toda la historia dio un giro inesperado. Según la afirmación que rodea el supuesto informe, William no estaba simplemente presentando una queja o una preocupación aislada. En cambio, se decía que el documento contenía una colección de diferentes situaciones que, al ser examinadas juntas, creaban una imagen mucho más amplia de lo que supuestamente estaba sucediendo dentro de la Casa Real. Los informes afirman que el documento incluía detalles sobre cambios repetidos de personal, la creciente influencia de un grupo cercano de asesores alrededor de Camilla, preguntas sobre cómo se estaban tomando ciertas decisiones en el palacio, preocupaciones sobre los procesos financieros y cambios en la forma en que la información llegaba a los miembros de alto rango de la familia real. A primera vista, cada situación podría no haber parecido grave por sí sola. Un miembro del personal que cambia de rol podría haberse explicado como una decisión de carrera normal. Un nuevo asesor que se une al equipo podría haber parecido un simple ajuste, y un enfoque diferente para manejar las comunicaciones podría haberse visto como una modernización. Pero, según el supuesto informe, William creía que estos eventos no eran aleatorios. Vio un patrón desarrollándose, uno en el que los sistemas tradicionales y los procedimientos establecidos desde hace mucho tiempo parecían estar cambiando de maneras que merecían una atención más cercana. La preocupación, según las afirmaciones, no se trataba solo de decisiones individuales, se trataba de influencia. ¿Quién estaba dando forma a esas decisiones? ¿Quién tenía acceso a información importante? ¿Y se estaba alterando la estructura tradicional de la autoridad del palacio sin la debida supervisión? Los informes sugieren que William creía que el problema se había vuelto más grande que las personalidades o las relaciones familiares. Se trataba de proteger la estabilidad y la reputación de la propia institución. Sin embargo, William también era consciente de algo importante. El rey Carlos no tomaría una decisión importante simplemente porque su hijo planteara preocupaciones. El rey había pasado décadas preparándose para su papel y entendía la importancia de la equidad, la evidencia y el juicio cuidadoso. Eso significaba que Carlos tendría que examinar todo personalmente. Necesitaría mirar más allá de las emociones, las conexiones familiares y la lealtad personal. En cambio, tendría que verificar cada afirmación, revisar cada detalle y determinar por sí mismo si las preocupaciones descritas en el informe eran precisas. Y según la historia, esa investigación se convertiría en el momento en que todo dentro del palacio comenzara a cambiar. El patrón que William observó no podía ser ignorado, así que documentó todo y se lo presentó a su padre. Pero, ¿reaccionaría el rey Carlos al informe emocionalmente? ¿O se mantendría objetivo mientras lo revisaba? ¿Y qué haría con la información? Vamos a averiguarlo. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Según el informe que rodea esta historia, el rey Carlos no reaccionó inmediatamente con ira ni se apresuró
a una confrontación después de recibir las supuestas preocupaciones de William. En cambio, eligió un enfoque mucho más cuidadoso. En lugar de tomar una decisión basada únicamente en las afirmaciones de su hijo, Carlos comenzó una revisión privada de la información que se le presentó. Quería entender la situación por sí mismo y determinar si las preocupaciones estaban respaldadas por hechos. Los informes sugieren que el rey revisó varios registros y notas personales de meses anteriores. Comparó los detalles del informe de William con sus propios diarios, los horarios del palacio, documentos financieros, información de seguridad y conversaciones que podía recordar. Lo que complicó aún más la situación fue que muchos de los momentos mencionados en el documento no eran eventos dramáticos, en cambio, eran pequeños incidentes, un cambio en la comunicación, un enfoque diferente para la toma de decisiones, un ajuste de personal o una conversación que se sintió inusual, pero que fue fácil de descartar en su momento. Sin embargo, según las afirmaciones, Carlos comenzó a ver estos momentos de manera diferente. Eventos que antes parecían ordinarios o fácilmente explicables, comenzaron a parecer conectados cuando se consideraban juntos. El rey comenzó a cuestionar si había pasado por alto señales que estaban sucediendo a su alrededor. Situaciones que antes había aceptado sin preocupación adquirieron un nuevo significado después de ser examinadas desde otra perspectiva. Para alguien que había pasado años confiando en los más cercanos a él, esta realización fue difícil de procesar. El problema ya no era solo sobre desacuerdos individuales o la gestión del palacio. Se trataba de si la información importante le había estado llegando por completo y si ciertas decisiones se habían tomado sin el nivel de supervisión que él esperaba. Según los informes, Carlos se tomó un tiempo antes de decidir qué hacer a continuación porque cualquier acción tendría graves consecuencias. Implicaba no solo su relación personal con Camilla, sino también la estabilidad y la imagen pública de la monarquía. Pero después de revisar la información y llegar a sus propias conclusiones, Carlos hizo un movimiento que sorprendió a muchas personas dentro del palacio. Y esa decisión cambiaría por completo la atmósfera dentro de la Casa Real. Así que, el rey pudo relacionarse con el informe que su hijo había presentado cuando lo comparó con su diario personal. Pero, ¿confrontaría públicamente a su esposa o adoptaría un enfoque más diplomático? ¿Y cómo sería tratada Camilla debido al contenido del informe? Vamos a averiguarlo. Lo que sucedió a continuación sorprendió aún más a los conocedores del palacio. Según las afirmaciones que rodean esta historia, el cambio no ocurrió a través de una confrontación dramática o un desacuerdo público. No hubo un intercambio acalorado capturado por las cámaras. No se emitió ninguna declaración oficial. Ningún anuncio explicó que algo había cambiado. En cambio, el cambio fue mucho más silencioso. Detrás de los muros del palacio, Carlos comenzó a crear distancia a través de una serie de cambios pequeños pero notables. Los informes afirman que las rutinas familiares entre el rey y Camilla comenzaron a cambiar, sus momentos privados habituales se volvieron menos frecuentes y las interacciones que una vez parecieron naturales y personales se volvieron más formales. Según los informes, el rey remodeló silenciosamente su rutina diaria, alteró los planes para los compromisos oficiales y gestionó cada vez más los asuntos importantes del palacio a través de su oficina privada, evitando las conversaciones directas con Camilla, que alguna vez habían sido una parte normal de su asociación. Según los informes, los arreglos de transporte también se alteraron, con Carlos y Camilla ya no pareciendo moverse juntos con la misma frecuencia que antes. Quizás el mayor cambio, sin embargo, se vio en la toma de decisiones del palacio. Camilla, que una vez fue vista como una socia importante en muchas discusiones reales, fue supuestamente dejada fuera de ciertas conversaciones y reuniones de planificación. En cambio, Carlos confió más en sus propios asesores y en otros miembros de alto rango de la familia real. Para las personas fuera de la institución, nada parecía inusual. El rey y la reina consorte continuaron asistiendo juntos a eventos públicos. Continuaron desempeñando sus deberes oficiales
Continuaron presentando la imagen de estabilidad que se esperaba de la monarquía, pero según las afirmaciones, los más cercanos a las operaciones del palacio notaron una realidad diferente detrás de escena. La calidez y la asociación, que habían definido previamente su relación supuestamente, comenzaron a desaparecer, reemplazadas por una distancia cuidadosa y una comunicación formal. Para Camilla, el cambio reportado creó confusión. No tenía una explicación pública ni una confrontación clara. Y según la historia, se quedó tratando de entender qué había causado un cambio tan dramático en la relación que había pasado años construyendo. Mientras el palacio se ajustaba silenciosamente a la nueva realidad, Camilla comenzó a buscar respuestas sobre qué había cambiado y por qué la actitud del rey hacia ella se había vuelto de repente tan diferente. Así que, ahora que Carlos había trazado un límite claro con Camilla, ¿qué hará ella para reparar su relación? ¿Tendrán éxito sus esfuerzos o la situación seguirá siendo irreversible? Vamos a descubrir los detalles. Aquí es donde la historia se vuelve mucho más personal. Según las afirmaciones que rodean estos eventos, Camilla no fue inmediatamente consciente de la razón completa detrás del repentino cambio de comportamiento de Carlos. Desde su perspectiva, la distancia pareció ocurrir sin previo aviso. La relación que una vez se había construido en torno a la asociación y la confianza parecía completamente diferente. Los informes sugieren que Camilla intentó entender qué había causado el cambio. Solicitó conversaciones privadas con Carlos, esperando que pudieran discutir la situación lejos de las presiones de los deberes reales. Quería saber si había cometido un error, si había un malentendido o si algo más profundo había sucedido detrás de escena. Sin embargo, según las afirmaciones, esos intentos no llevaron a las respuestas que esperaba. En cambio, supuestamente recibió respuestas breves y una comunicación formal en lugar de la conversación personal que esperaba. Algunos informes también afirman que Camilla se acercó a personas cercanas a ella, esperando que amigos de confianza pudieran ayudarla a entender qué había cambiado. Intentó encontrar a alguien que pudiera explicar por qué la atmósfera dentro del palacio se había vuelto de repente tan diferente. En un momento, intentó hablar también con William, creyendo que podría proporcionar alguna idea sobre la situación que involucraba a su padre. Pero, según la historia, ese esfuerzo también terminó sin la explicación que buscaba. Mientras tanto, la atmósfera a su alrededor dentro del palacio comenzó a cambiar. Los miembros del personal, que una vez buscaron su guía, se volvieron más cuidadosos en sus interacciones. Las conversaciones familiares se volvieron más formales. Ciertas invitaciones y discusiones de las que antes esperaba ser parte se volvieron menos frecuentes. La parte más difícil, según las afirmaciones, fue la incertidumbre. Un desacuerdo directo habría proporcionado algo claro que abordar. Pero en cambio, Camilla se quedó tratando de entender una situación en la que la razón detrás de la distancia seguía sin estar clara. Mientras buscaba respuestas, Carlos estaba tomando medidas adicionales para remodelar cómo operaba el palacio. Y esos cambios, según los informes, revelarían que no se trataba simplemente de un desacuerdo personal, sino de un cambio mucho mayor en el equilibrio de influencia dentro de la Casa Real. Aquí está lo que sucedió. Los intentos de Camilla de hablar tanto con William como con su padre sobre la situación fueron recibidos con silencio y respuestas formales. Pero, ¿podría esto revelar el tipo de monarquía que William podría liderar en el futuro? ¿Será más indulgente que su padre? ¿O podría adoptar un enfoque más decidido? Vamos a averiguarlo. Curiosamente, se dijo que el supuesto informe revelaba más que preocupaciones sobre las operaciones del palacio. También parecía destacar el tipo de líder en que el príncipe William podría convertirse cuando finalmente asuma la corona. Durante años, William ha hablado de su deseo de modernizar la monarquía y crear una institución que se sienta más conectada con el mundo moderno. Ha sugerido que el futuro de la familia real requerirá adaptación, decisiones difíciles y un enfoque más fuerte en el propósito. Según una fuente citada por el periodista Roberto Herrera, el enfoque de William hacia el liderazgo podría ser muy diferente al de las generaciones anteriores. El informante afirmó
que mientras que el rey Carlos es alguien que a menudo lidera con emoción y conexiones personales, William está más enfocado en la planificación, la estrategia y las consecuencias a largo plazo. La fuente también describió a William como un líder que está dispuesto a tomar decisiones difíciles, incluso cuando esas elecciones pueden no ser populares entre todos los que lo rodean. Según esta visión, William entiende que proteger la monarquía a veces puede requerir anteponer los intereses de la institución a las relaciones personales o la aprobación a corto plazo. Para algunos observadores del palacio, este enfoque representa las cualidades que creen que un futuro rey necesita. Argumentan que la monarquía se enfrenta a un mundo cambiante y que un líder que pueda tomar decisiones firmes puede ser necesario para mantener la confianza pública y preservar la institución para las generaciones futuras. Sin embargo, otros creen que este estilo podría convertir a William en un monarca más serio e intransigente en comparación con los que vinieron antes que él. Sugieren que un enfoque estratégico puede fortalecer la corona, pero también podría crear momentos de tensión cuando las decisiones difíciles afecten a los más cercanos a él. Ya sea visto como fortaleza o firmeza, una cosa ha quedado clara entre los observadores reales. Los eventos que rodearon el supuesto informe fueron vistos por algunos como un posible adelanto del futuro reinado de William. Un futuro rey que no solo puede heredar la monarquía tal como es, sino remodelarla según su propia visión de responsabilidad, estabilidad y supervivencia. William tiene una visión clara para el futuro de la monarquía. Pero, ¿qué impacto puede tener ahora antes de heredar el trono? ¿Y puede la corona que algún día heredará ser remodelada antes de su ascensión oficial? Vamos a sumergirnos en los fascinantes detalles. A medida que los supuestos cambios continuaban, el equilibrio de influencia dentro del palacio comenzó a cambiar notablemente. Según las afirmaciones que rodean estos eventos, el rey Carlos introdujo sistemas más estrictos diseñados para crear más control, responsabilidades más claras y una supervisión más fuerte en todas las operaciones reales. Se implementaron nuevos procesos de aprobación que requerían que las decisiones importantes pasaran por canales más estructurados antes de ser finalizadas. Los cambios sugerían un esfuerzo para garantizar que los asuntos del palacio se manejaran con mayor transparencia y responsabilidad. Al mismo tiempo, el papel del príncipe William dentro de la institución continuó expandiéndose. En lugar de permanecer solo como el futuro heredero esperando su turno, William fue visto cada vez más por los observadores reales como alguien ya involucrado en dar forma a la dirección de la monarquía. Fue incluido en conversaciones más importantes, consultado en asuntos de gran envergadura y posicionado más cerca del proceso de toma de decisiones que rodea el futuro de la corona. Para muchos dentro de los círculos reales, esto representó un cambio significativo. Asesores experimentados que habían pasado años sirviendo a la monarquía recibieron nuevamente una voz más fuerte. Mientras que los procedimientos tradicionales y los sistemas establecidos fueron restaurados, el mensaje era claro. La institución estaba volviendo a un enfoque más estructurado, donde la experiencia, la responsabilidad y la lealtad a la corona tenían una importancia significativa. Los comentaristas reales comenzaron a sugerir que la posición de William había cambiado drásticamente. Ya no era visto solo como el hombre que eventualmente heredaría el trono décadas después. En cambio, muchos creían que ya se estaba convirtiendo en un socio activo de Carlos, ayudando a proteger la estabilidad y la dirección futura de la monarquía. Esta creciente asociación entre padre y sondeo envió una fuerte señal en todo el palacio. Mostró que la próxima generación ya no estaba esperando en segundo plano. William estaba asumiendo gradualmente un papel más visible, ganando experiencia, influencia y responsabilidad antes del momento en que se convierta oficialmente en rey. Y para muchos observadores reales, esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en el futuro de la corona. El padre de William lo ha convertido en un aliado cercano para contribuir a decisiones importantes dentro de la monarquía. Pero,
¿Hasta qué punto ganará William la experiencia necesaria para su futuro reinado a través de este papel? Y esta decisión está destinada en última instancia a proteger la corona que algún día heredará. Vamos a averiguarlo. En este punto, muchos comentaristas reales creían que los supuestos eventos habían evolucionado hacia algo mucho más grande que un simple desacuerdo familiar. Para ellos, parecía señalar un cambio más profundo en la dinámica del palacio, planteando nuevas preguntas sobre la influencia, el liderazgo y la dirección futura de la monarquía. Según las discusiones que rodearon los supuestos eventos, la presencia del príncipe William junto al rey Carlos se volvió cada vez más notable. Su participación en conversaciones importantes pareció crecer, y los observadores comenzaron a prestar más atención al papel que estaba asumiendo detrás de escena. En lugar de ser visto solo como el futuro monarca esperando su oportunidad, William fue descrito cada vez más por algunos comentaristas como una figura activa que ya ayudaba a dar forma a la dirección de la institución. Para muchos observadores reales, esto representó un cambio significativo. El príncipe de Gales ya no se estaba simplemente preparando para un futuro reinado que comenzaría algún día. En cambio, algunos creían que ya estaba adquiriendo una valiosa experiencia al trabajar estrechamente con su padre y al involucrarse en decisiones que podrían influir en el futuro a largo plazo de la monarquía. Algunos comentaristas incluso sugirieron que estos desarrollos proporcionaban un primer vistazo al tipo de rey en que William podría convertirse. Creían que su enfoque reflejaba un estilo de liderazgo centrado en la planificación, la disciplina y la protección de la institución, incluso cuando se requieran decisiones difíciles. Sin embargo, mientras mucha atención se centraba en lo que el supuesto informe significaba para Camilla y su posición dentro del palacio, algunos observadores argumentaron que la historia más grande era en realidad sobre el propio William. La situación reveló cuán seriamente ve su responsabilidad futura y cuán preparado puede estar para asumir los desafíos que vienen con la corona. Sugería un futuro rey que no simplemente continuará las tradiciones que se le han transmitido, sino alguien decidido a tomar sus propias decisiones sobre cómo debería operar la monarquía en un mundo cambiante. Y quizás la pregunta más significativa que quedó atrás no fue solo qué sucedió dentro del palacio, sino qué revelaron estos supuestos eventos sobre el hombre que algún día podría sentarse en el trono. Ahora, con la creciente influencia de William, tras el informe que presentó a su padre, cómo manejó la familia real la situación sin permitir que escalara públicamente, y podría la futura monarquía ya estar tomando forma gradualmente. Vamos a descubrir los asombrosos detalles. Cuando todos los desarrollos reportados se ven juntos, comienza a tomar forma una imagen mucho más grande. Aquí está lo que sucedió. Según las afirmaciones que rodean esta historia, la estructura oficial de la monarquía permaneció sin cambios. El rey Carlos continuó ocupando el trono. Camilla siguió siendo reina consorte y el príncipe William siguió siendo el heredero esperando su momento futuro. Sin embargo, debajo de los títulos reales, las ceremonias pulidas y las apariciones públicas cuidadosamente gestionadas, muchos observadores reales creen que algo mucho más significativo pudo haberse desarrollado silenciosamente detrás de los muros del palacio. Sugieren que el equilibrio de influencia dentro de la monarquía pudo haber cambiado de maneras que podrían dar forma a su futuro. Las acciones de William fueron más allá de simplemente llevar preocupaciones a la atención de su padre. Se dijo que la situación había fortalecido la relación de trabajo entre Carlos y su hijo mayor, creando una asociación más cercana entre el rey actual y el futuro monarca. Curiosamente, los supuestos desarrollos también parecieron revelar un estilo de liderazgo muy diferente que tomaba forma dentro de la monarquía. Los informes sugirieron un enfoque más fuerte en la planificación cuidadosa, la toma de decisiones disciplinada y la protección del futuro a largo plazo de la corona, en lugar de depender solo de la tradición o las relaciones personales, remodelando silenciosamente cómo operaba la institución. Para algunos observadores, esto no era solo una situación privada que involucraba a miembros de la familia real. En cambio, creían que ofrecía un raro vistazo
a cómo William podría abordar el poder y la responsabilidad cuando finalmente se convierta en rey. El príncipe de Gales ha estado asociado durante mucho tiempo con ideas de modernización, eficiencia y adaptación de la monarquía para un mundo cambiante. Y según muchos comentaristas reales, los eventos que rodearon este supuesto informe parecieron reforzar la creencia de que William está dispuesto a tomar decisiones difíciles si cree que sirven al futuro de la institución. Por supuesto, la verdad completa detrás de estas afirmaciones sigue siendo un asunto de especulación, y solo el tiempo revelará qué sucedió realmente detrás de las puertas del palacio. Pero una cosa continúa captando la atención del público: cada decisión que toma el príncipe William, cada nueva responsabilidad que acepta y cada paso que da para apoyar a la monarquía ahora se observa más de cerca que nunca, ya que muchas personas creen que están presenciando las primeras señales del rey en que algún día podría convertirse. Están buscando pistas sobre el rey que algún día podría llegar a ser. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. En las últimas horas de una noche fría y sin luna en Londres, mucho después de que los pasillos del Palacio de Buckingham se hubieran vaciado y el zumbido de la vida cortesana se hubiera desvanecido en un silencio inquieto, un solo vehículo sin insignias se deslizó a través de las puertas. No era una entrega ordinaria. No había rutina en este acto. Un mensajero, cuyo rostro permanecía en la sombra, entregó un sobremanila al oficial de guardia. No tenía marcas ni escudo real, solo el peso de un secreto no escrito. Este sobre no estaba destinado a los canales oficiales, no pasaría por las manos de secretarios ni asesores. Estaba destinado a una sola persona, el rey. Dentro de la monarquía, la comunicación es un ritual, un lenguaje de protocolo y precedencia. Pero este acto era diferente. Era una ruptura, una anomalía que hablaba de una crisis demasiado profunda para los canales formales. El príncipe William, el heredero, el futuro de la corona, había pasado meses observando, no como un hijo, sino como un guardián. Había visto las pequeñas grietas que se formaban en los cimientos de la institución, las sutiles alteraciones en el equilibrio de poder, el lento goteo de veneno en las venas de la casa Windsor, y en lugar de una confrontación, eligió un arma más fría, más permanente, la palabra escrita. Este documento no era una carta, era un dossier, una crónica meticulosa de patrones, una colección de incidentes que, por sí solos, parecían triviales, pero juntos pintaban un retrato devastador. La entrega nocturna fue un acto calculado, una señal de que el contenido era demasiado volátil, demasiado peligroso para la luz del día. ¿Qué podría haber empujado al futuro rey a tomar una medida tan drástica y sin precedentes? ¿Por qué documentar en lugar de hablar? Porque las palabras habladas se desvanecen, se niegan, se malinterpretan, pero lo escrito permanece. Es una evidencia, un testimonio. William no buscaba una discusión familiar, buscaba un veredicto, y mientras el sobre esperaba en el escritorio del rey, el aire en el palacio cambió. Se volvió denso, cargado con el peso de lo no dicho, con la tormenta que estaba a punto de desatarse. La historia no comenzaba con el sobre, pero el final sí. Para entender la bomba de tiempo que yacía sobre el escritorio del rey, debemos retroceder, no a un solo evento, sino a una serie de susurros, de momentos fugaces que solo un ojo entrenado podría conectar. El príncipe William no actuó por un impulso emocional. Su informe fue el resultado de meses de una vigilancia clínica y silenciosa. La historia real comenzó con la desaparición de rostros familiares. Sir Alistair Finch, un cortesano que había servido a la reina Isabel durante más de 30 años, un hombre cuyo conocimiento del protocolo Windsor era casi enciclopédico, solicitó una transferencia repentina a un puesto oscuro en el extranjero. Oficialmente, fue una elección personal, pero en los pasillos, los susurros hablaban de una creciente incomodidad, de sentirse marginado por un nuevo círculo de asesores que rodeaba a Camilla. Luego vino el cambio en el flujo de información. Las famosas cajas de lectura rojas del rey,
que históricamente contenían resúmenes de inteligencia y documentos gubernamentales, comenzaron a llegar prefiltradas. Ciertos informes eran resumidos por un nuevo equipo, y las decisiones se tomaban basándose en una visión del mundo cuidadosamente curada. William notó que las advertencias de los asesores tradicionales, hombres y mujeres leales a la corona por encima de cualquier individuo, eran suavizadas o simplemente omitidas. Eran incidentes aislados, fácilmente descartables. Un cambio de personal aquí, un nuevo proceso de comunicación allá. Pero el patrón era innegable. La vieja guardia, la memoria institucional de la monarquía, estaba siendo sistemáticamente reemplazada. En su lugar, emergía una nueva estructura de poder, leal no a la institución, sino a la reina consorte. William observó cómo las invitaciones a reuniones estratégicas cambiaban, cómo el acceso al rey se volvía cada vez más controlado. Escuchó las preocupaciones de miembros del personal de confianza, aquellos que habían dedicado sus vidas al servicio y que ahora sentían que la casa que conocían se estaba transformando en algo ajeno, algo menos estable. ¿Eran estos simplemente los dolores de crecimiento de un nuevo reinado o algo más siniestro? Para William, la respuesta era clara. Esto no era modernización, era una toma de control, una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Y lo más peligroso de todo era que estaba sucediendo en silencio, oculto tras la fachada de la continuidad. Decidió que su padre necesitaba ver el cuadro completo, no a través de rumores, sino a través de un relato detallado, irrefutable, de la silenciosa erosión de su corona. En el corazón de la creciente red de influencia de Camilla, William vio más que una simple toma de poder. Vio un ataque directo y calculado a la única cosa que no podía ser reemplazada: el legado de su madre. El fantasma de Diana nunca había abandonado los muros del palacio, pero ahora parecía que se estaba llevando a cabo un exorcismo deliberado. La campaña fue sutil, pero brutal. Comenzó en los pasillos de Clarence House, donde un retrato icónico de Diana, que había colgado durante años, fue discretamente reemplazado por una pintura de paisaje. Luego, las menciones a sus iniciativas benéficas en los comunicados oficiales se volvieron menos frecuentes. Proyectos que ella había defendido con pasión fueron silenciosamente fusionados con las causas de Camilla, diluyendo su impacto y borrando su origen. El informe de William documentaba estos actos no como descuidos, sino como parte de una estrategia deliberada. Detallaba cómo ciertos artículos de la colección personal de Diana, específicamente joyas que William y Harry habían creído aseguradas en la bóveda real, habían sido recatalogados y puestos a disposición del nuevo círculo de la reina consorte. No era un robo en el sentido legal, era algo peor: una profanación simbólica. La preocupación más profunda de William, sin embargo, se centraba en la narrativa histórica. Los nuevos asesores de Camilla estaban trabajando activamente con ciertos biógrafos y documentalistas para reescribir la historia de los años 90, pintando a Diana no como la víctima de un sistema frío, sino como una figura inestable y problemática, mientras que Camilla era retratada como la salvadora silenciosa que estabilizó la monarquía. Era una purga de la memoria, un intento de asegurar que la historia no la recordara a ella, sino a la mujer que la reemplazó. El informe lo decía sin rodeos. Esto no era solo una cuestión de celos personales, era una violación del protocolo de la corona. El legado de la princesa de Gales, madre de un futuro rey, era parte integral de la historia de la monarquía. Intentar borrarlo no era solo un insulto a su memoria, era un acto que desestabilizaba la propia línea de sucesión al socavar la santidad de la madre del heredero. William sabía que su padre había compartimentado durante mucho tiempo el recuerdo de Diana por dolor y por deber, pero el informe de William estaba diseñado para forzarlo a entender que el pasado había regresado, no como un recuerdo, sino como una orden. La única mujer a la que Carlos pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre, en el linaje de su propio hijo, quien ahora exigía que se protegiera su memoria.